en 678. Más profecías no cumplidas y un zócalo que no se ajusta a la realidad. Hemos iniciado un proceso de redireccionamiento del sistema de subsidios, la quita del 100% de los subsidios a las empresas más grandes de algunos sectores de la economía, familias de mayores ingresos. Puerto Madero, Barrio Parque de la ciudad de Buenos Aires y los countries en todo el país. En primer lugar, la presidenta nos ha encargado un máximo de gradualismo y de efectividad en la medida. La embestida contra aerolíneas. ¿A quién representa Enrique Piñeiro? Está funcionando razonablemente bien, Aerolíneas, mejor que cuando esta gestión para asumió. Para mí no. Yo te voy a explicar qué quiero. Yo quiero una aerolínea bandera, quiero que unifique flota, por favor. Fuimos con Juan Pablo Schiavi hace 2 años exactamente, en noviembre de 2009, al Congreso de la Nación, a decir cuál era el plan que teníamos para recuperar Aerolíneas. En ese plan decíamos que teníamos que terminar con la flota de aviones que teníamos y reemplazarla por una nueva, para llegar a tener monoflota, que es lo que hace cualquier línea aérea seria, que quiere ser eficiente, que es tener una sola flota de aviones. Y la desprogramación de los Jumbo, este avión que hace la ruta a Madrid, va en ese camino. Lo que nos va a permitir es poder finalmente tener una monoflota en los vuelos internacionales, tener todos aviones de una misma línea, lo que nos permite eficientizar muchísimo la compañía. Quiero que unifique flota, por favor. La OPO busca rehilacharse. Las novedades de la UCR. ¿Vos coincidís con algunos radicales que hay que cambiar todo y que fue un error haber salido con el Narváez? Nosotros tenemos que volver a recuperar ese proyecto nacional y popular que es la Unión Cívica Radical. Y nunca más debemos responder a veces a los clamores o a los intereses de las grandes corporaciones. Y nunca más debemos responder a veces a los clamores o a los intereses de las grandes corporaciones. La protección mediática a Macri. Página 12. Sin inspección del gobierno de la ciudad. El descontrol. Un informe oficial señala que fueron detectadas 833 obras en Buenos Aires sin plan de seguridad y 50 con los cimientos ya excavados, como ocurrió con el edificio derrumbado. De 5.000 denuncias, el gobierno porteño solo actuó en 71 casos. Hoy es el Día Mundial de la Tolerancia. ¿Por qué entonces Barragán odia a Benigni? Pedro, le contamos a la gente qué día es hoy. Sí. Es el Día Internacional de la Tolerancia. Hay que ser un poquito más tolerante. Io sono il boss, l'imprenditore, il proprietario del partito dell'amore. Io sono il Cesare, leader mondiale. Io sono il Papi, l'utilizzator finale. ¿Barragán no te gustó? Me pareció un poco lineal, pero además me pareció... más vos. Me gusta más yo como hago canciones, pero además me pareció como... No, era como una crítica, las críticas que se le hacían a Menem, ¿no? Claro. Berlusconi como un multimillonario angurriento que se compra todo, y no como un tipo que está en connivencia con la banca europea haciendo pelota a un país, que les va a costar años levantar. Hay que ser un poquito más tolerante. Con el entusiasmo infantil que dura hasta hoy, una canción me trajo hasta aquí. Fui dejando versos detrás, renglón a renglón, una canción me trajo hasta aquí. Otro día de excelentes noticias. 1. Ley de medios. Notición para cooperativas. Se revocó la medida cautelar que impedía el artículo 30 de la Ley de Medios, la aplicación del artículo 30. Hoy está vigente. ¿Qué implica el artículo 30? Que las cooperativas de todo el país puedan obtener las licencias para dar el servicio de operación por cable. En concreto, la Cámara de Apelaciones revocó una medida cautelar que había dictado el juez de Córdoba, Edmundo Carbone, uno de los jueces más alineados con los intereses de los grupos monopólicos, que suspendía el artículo 30 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. 2.
Lindísima entrevista de una ex 678 Abadía. Qué tipo afortunado, ¿no? Sí. Qué vida Sí. feliz. Claro, porque uno, en ese momento yo llegué justo en el tiempo justo, ¿no? No digo que fue fácil hacer Badía y Compañía porque era un programa dificilísimo, muchas horas, pero era un deleite. Era un deleite porque, qué sé yo, hasta Lucas Prodan decía, quiero ir a Badía, si todo se hizo fácil, todos querían estar. Por eso cuando se empezó a complicar con las compañías discográficas, cuando se empezó a complicar, yo dejé Badía y Compañía. Porque yo ya no era un programa, jamás yo le pedí un peso a los músicos, ni me metí en sus conciertos, ni ellos me pidieron un peso a mí. Y era una cosa maravillosa. Era genial, se daba. Y cuando yo vi que dejaba de serlo, le dije a Mari, no, este producto, por lo menos dejémoslo así, va a quedar en el recuerdo de la gente. Y no me equivoqué. Se tropieza 678. El programa que se deglutió a un ejército de cucarachas. Dicho en broma, muchachos. Una sola más. Y te llevas 25.000 pesos y lo hizo. Y siguió pegando más. 6, 7, 8, 6, 7, 8. Antes, en aquel otro mundo distante, en tiempos de otro cantar. Lejos, lejos, con la mirada en otros espejos, sin darme cuenta, un día eché a andar. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Muy buenas noches, ¿cómo están? Epa, ¿cómo están? Bienvenidos a 678. Como ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. ¿Cómo les va, colega? Está gritando al Sí, oído. sí, Jocho. ¿Cómo anda, Barragán? Bien, ¿Cómo anda, Barragán? preocupados porque Nora Beiras está preocupada por las cucarachas. Sí. Es ¿Qué que no pasa? entendí, la verdad que no entiendo. No Lo del se entendió. ejército de cucarachas. El chiste no de la entiendo. apertura, Sí, decimos. no lo Y entendí. para mañana exigimos a la producción, ya firmamos un petitorio. Una aclaración. Una aclaración. Que para mañana quedemos al Pero principio de entonces la- ya lo firmamos, ya está firmado. Sí, ya está firmado, porque es el día de la tolerancia. La velocidad. Consenso automático. y que demos la explicación del asunto del ejército de cucarachas. Bueno, vamos a esperar entonces al día de mañana, señores. Hoy está con nosotros para compartir el programa el señor Eric Calcaño. Hola, Eric, ¿cómo te va? Bienvenido. Eric es senador nacional por la provincia de Buenos Aires por el Frente para la Victoria. Gracias por venir, Eric. No, por favor. También está con nosotros para compartir el programa el señor Edgardo Llano. Hola, Edgardo, ¿cómo va? Bienvenido. Edgardo es secretario general de la Asociación de Personal Aeronáutico. También está con nosotros para compartir el programa el señor Diego Dominelli. Hola, Diego, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola, Diego ¿cómo va, es periodista, Luciano? está escribiendo actualmente un libro sobre aerolíneas argentinas.
Y se desempeña también como productor del señor Carlos Barragán, ¿no es cierto?, en la radio. En realidad no Así es. mío, particularmente, ojalá tuviera de productor. ¿Qué era? ¿Qué era? No, pero produce el programa Tinta Roja en Radio Nacional, donde yo estoy, está Cincio Ottaviano, Mariana Moyano, Telma Luzani. Perfecto, bueno, aclarado el tema, vamos a empezar con el primer informe, tiene que ver con Aerolíneas Argentinas. Ayer estuvo aquí Ariel Basteiro y rápidamente se fue para TN, donde compartió un panel, una mesa con Enrique Piñeiro, en Palabras Más, Palabras Menos, el programa de TN, en un debate, por cierto, extraño. Vamos a ver un tramo de lo que pasó, dale. La embestida contra Aerolíneas. ¿A quién representa Enrique Piñeiro? El actor y ex copiloto Enrique Piñeiro, que hace años vaticinara cataclismos aéreos que no se produjeron, recurrió para debatir con Ariel Basteiro a chicanas y artilugios de subterránea estofa. Estamos aquí con Enrique Piñeiro, actor, director de cine, pero además piloto. Y estamos aquí también con Ariel Basteiro, diputado por el socialismo, aliado al kirchnerismo, pero además fue secretario general de uno de los gremios de la aviación. El caos del fin de semana fue consecuencia de actos de sabotaje y extorsión del gremio, como dice el gobierno, o problemas de desmanejo de la compañía, como dice el gremio. Voy a hablar yo, ya que no quiero hablar, después no me interrumpa. No, creo que hubo un trabajo a reglamento, que en la actividad es muy sencillo de hacer, porque es una actividad muy regulada, muy normatizada, que requiere de una serie de controles que se hacen en forma permanente y ya está jugando, ¿no? No, está jugando. No, en verdad no se puede venir a hablar cosas serias. Digamos, cuando dijiste actor, ahí me cayó la ficha de lo que pasó. Claro, es actor, tenés razón. Creo que, digamos, la actividad es una actividad muy compleja, muy difícil de llevar adelante, y lamentablemente sí hubo trabajos de reglamento, hubo demoras de vuelo, por más que la legislación no lo permite, o querer nombrar gerentes en áreas que le son de su incumbencia. No hay reclamos salariales, no hay reclamos convencionales, no hay peligro de fuente de trabajo que se estén cerrando. O sea, vos abonás el relato que hizo el gobierno de lo que sucedió. Que hubo una medida de fuerza, hubo una medida de fuerza, y estoy explicando cuáles son los motivos que llevaron esa medida de fuerza, más allá que el gremio no lo exprese públicamente. Con pequeños conflictos te para toda la actividad en el país. Es como poner un aunque diga que no, es así, digamos, te lo puedo asegurar. Por más que le haya hecho una película Déjame hablar porque te tiro el agua. Sí. Me permití un pequeño video de qué sería el equivalente simbólico, ¿eh? Mira, ¿lo tenés acá en la cámara? Sí, ahí está en pantalla. Ok. ¿Se ve? Está Bendini, viene el cuadro, y ahora le dan el cuadro a Bendini, y en vez de descolgarlo, lo colgamos. Guarda, porque vamos para ahí. Esto es simbólico. Un poquito de proporción. La Fuerza Aérea, Algunos minutos para el tema, tal vez el tema de fondo, ¿no? Que es aerolíneas en general, más allá de estos temas puntuales, sin restarle importancia. ¿Está funcionando razonablemente bien Aerolíneas, mejor que cuando esta gestión para asumió? Él sí, para mí no. Yo te voy a explicar qué quiero. Yo quiero una aerolínea bandera. Quiero que unifique flota, por favor. Lo que reclama Piñeiro es precisamente lo que una semana antes contaba Mariano Recalde. Fuimos con Juan Pablo Schiavi hace 2 años exactamente, en noviembre de 2009, al Congreso de la Nación, a decir cuál era el plan que teníamos para recuperar Aerolíneas. En ese plan decíamos que teníamos que terminar con la flota de aviones que teníamos y reemplazarla por una nueva, para llegar a tener monoflota, que es lo que hace cualquier línea aérea seria, que quiere ser eficiente, que es tener una sola flota de aviones, y la desprogramación de los Jumbo, este avión que hace la ruta a Madrid, va en ese camino. Lo que nos va a permitir es poder finalmente tener una monoflota en los vuelos internacionales, tener todos aviones de una misma línea, lo que nos permite eficientizar muchísimo la compañía. Quiero que unifique flota, por favor. Sobre el final, cuando se le requirió una comparación entre las aerolíneas de 2008 con la de hoy, Piñeiro fue impreciso. Igual no responde la pregunta. Vengan para acá. ¿Igual, mejor o peor que cuando estaba Mercedes? En algunas... A ver, está mejor... No. En gestión
está igual porque es un pozo negro que se va, está cuadruplicado los aviones, no Ariel, está cumpliendo la función de aerolínea de bandera. Yo está quiero también una muy empresa parecida. que tenga una no tiene monoflota. gestión. Los datos duros, 6, 7, 8 los exhibió la semana pasada, son demoledores. Sorprende que Piñeiro los desconozca. Bien, veamos el siguiente cuadro, pasajeros transportados. En el año 2008, 5.256.485 y en el año 2010, 6.400.269. O sea que aumentó un 21%. Frecuencias en el año 2008 total de 24.633 y en el 2010 31.089. Aumentó 26%. Relación entre déficit e ingresos totales. En el año 2008 91% y en el año 2010 43%. Quiere decir que disminuyó un 48%. No se puede construir en 2 años y medio que lleva la gestión estatal dentro de Aerolíneas Argentinas lo que se tardó 20 años en destruir. Esta Ariel, empresa trabajaron para hacer la mierda y en función de esto, en estos 2 años y medio se hizo unos avances que nunca se habían hecho. ¿Cómo se puede medir? ¿Cómo se puede medir? Aerolíneas cuando la tomó el Estado tenía solamente 25 aviones funcionando y hay más de 56, 57, 58 aviones, casi el triple. Aerolíneas tiene una flota promedio de 20 años, hoy es la flota promedio, la antigüedad de la flota era una antigüedad promedio de 20 años, hoy es de 9, 10 años. Hubo la inversión que no hay desde el año 84, 83, y si somos prudentes hasta podríamos hablar de la década del 70, que no... Una empresa como Aerolíneas no había comprado una flota completa de 20 aviones, incorporó 2 737 nueva generación, los pagó, los compró, digamos. En el 80 tenía 50 aviones volando. Incorporó otros 10 o 12 aviones en leasing, está proyectado incorporar otros 12 aviones, los trabajadores cobran los salarios que hace mucho tiempo reclamaban que se tenían que cobrar, que son los salarios que se cobran en la actividad las otras empresas aerocomerciales. Aerolíneas siempre estaba muy por debajo de esa situación, hoy se cobra más que bien, nadie tiene la angustia que teníamos los trabajadores durante muchos años en este país, los trabajadores aeronáuticos, de no saber si al día de mañana la empresa estaba abierta y estaba funcionando. Hoy sabemos que con errores, seguramente que los hay, debe haber mucho, debe haber, de la gestión, hay una voluntad de querer sacar esto adelante, de poner el hombro y de buscar lo mejor para todos. Preguntas finales. ¿Qué intereses defiende Enrique Piñeiro? ¿En calidad de qué es invitado a estos programas? Bueno, muy bien. A ver, Edgardo Llano es secretario general de la Asociación de Personal Aeronáutico. ¿Qué es lo que hace específicamente el personal aeronáutico? Bueno, el personal aeronáutico es el personal de tierra que hace desde la reserva telefónica de un pasaje, el check-in en los mostradores, la carga, la estiba de equipaje, la recepción de mercancías de peligrosas, cargas, lo administrativo, el mantenimiento no de aviones, de equipamiento, de edificios. Bueno, es muy amplio el rubro. ¿Y porcentualmente qué cantidad de trabajadores son? En el grupo empresario tenemos 3.200 personas más o menos. Somos el sindicato más grande y el más antiguo de la actividad. El sindicato más de la actividad es APA. ¿Qué pensás del conflicto, de lo que está pasando con Aerolíneas y de lo que vimos recién en el informe? Mirá, el conflicto nosotros lo salimos a denunciar ayer y lo salimos a denunciar hoy. Aerolíneas, coincido con lo que decía Basteiro, en 3 años no se puede levantar una empresa que durante 20 años fue vaciada y saqueada por distintos operadores extranjeros, estatales y privados, americanos y españoles. O sea, es muy difícil, pero no podemos, como dicen algunos, creer que esto es lo mismo que Marzán hace 3 años atrás. En julio del 2008, hasta julio del 2008, el Estado Nacional les dio préstamos a Marzán para pagar los sueldos, de febrero hasta julio del 2008, hasta que en julio se tuvo que hacer cargo el Estado porque no se podía pagar, y nosotros denunciamos en ese momento, el 10 de julio del 2008, ante un juzgado del concurso, que la empresa estaba vendiendo pasajes que no podía, de pasajeros que no iba a poder trasladar. Hay otra realidad, cualquiera la puede ver, fundamentalmente lo que perciben esta realidad son las personas que viven en el interior del país, que Marzán no volaba muchos destinos porque no era rentable, y hoy Aerolíneas vuela todos los destinos, mínimo una vez por día y en algunos destinos mucho más. Entonces tenemos otro país
que está integrado, que el pasajero se comunica, que el pasajero llega, que llega la mercadería a la carga, tenemos otro país. Obviamente los conflictos lastiman a la empresa, por eso nosotros salimos a denunciar hoy un conflicto que tiene características casi de golpismo, ¿no? Por una cuestión de que venimos diciendo que los controladores están actuando de una manera. En este momento hay un paro de controladores en Ezeiza. En este momento la torre de control de Ezeiza está de paro. Venimos diciendo que actúan corporativamente como lo han hecho. Cuando eran militares los controladores, hablo de un grupo de 10, 12 controladores sobre 1000 que maneja el tránsito aéreo en la Argentina, que vienen desde el ámbito militar, venían con reclamos sindicales. Obviamente todos sabemos que los militares no pueden hacer reclamos sindicales, por eso son militares. Sin embargo, hace 2 años que vienen generando políticas extorsivas y tienen de rehén a los pasajeros, y son los responsables de que se hayan generado los últimos escándalos en los aeropuertos. El último fue el viernes, el anterior fue en Aeroparque la víspera del feriado del 12 de octubre, donde también fue salvaje lo que pasó con los pasajeros atacando a los empleados. Bueno, son situaciones generadas por los controladores que responden, y esto hay que decirlo bien claro, que responden a Sirieli, que no es el sindicato que los debe representar. Hay un sindicato legítimo que es ATEPSA, que es el que representa a los controladores aéreos. Edgardo, te quiero hacer una consulta justo porque no es la primera vez que estamos escuchando sobre la injerencia de los controladores y de la importancia que tienen, y además de esta cosa que estás destacando, que es que son 12 sobre 1000. O sea que pareciera ser como sorprendente que una empresa esté hoy en un grado de conflicto como el que tiene por 12 personas que hacen este tipo de actitud. La pregunta es, ¿están todas en el mismo horario? ¿Cuáles son las razones reales sobre las cuales está apoyada la posibilidad de que ellos tengan esta capacidad operativa en contra de Aerolíneas Argentinas? Bueno, la característica que tienen es que son todos supervisores. Entonces los que dan las directivas, los controladores, de qué distancia tiene que haber entre vuelo y otro, de separación. Esto lo venían haciendo por lo general los viernes o los vísperas de feriados largos. ¿Qué hacían? Un vuelo que tiene que salir cada 3 minutos, le daban, por cuestiones que ellos argumentaban que podía ser de seguridad, meteorología, un espacio entre partida y partida de 15 a 20 minutos. Cuando no sale el avión, a los 20 minutos que no sale, va a la cola de los otros aviones. Entonces, cuando le toca el turno a ese avión, quizá pasaron 4 horas, se vencen las tripulaciones, hay que cancelar los vuelos. Eso con los vuelos de la mañana. Cuando se llega a la tarde, los vuelos están cancelados, los de la mañana no volvieron, se cancelan los de la noche. Entonces ahí empiezan los pasajeros en forma intolerante, porque no entienden qué es lo que pasa, empiezan a cancelarse vuelos y no hay forma de informar y de prevenir si va a haber vuelos o no. Entonces, bueno, se producen los escándalos que se producen, no es casualidad, son supervisores, ordenan cómo tienen que ser los despegues. Ahora, cuando usted dice que hay golpismo, que hay una actitud destituyente, ¿se refiere a que quieren que cambie la gestión de aerolíneas? No, yo creo que ellos lo que quieren es, como cuando se crea, Néstor Kirchner crea la ANAC, establece que durante un periodo de transición iba a haber, y después los militares podían hacer uso de la opción, pasar a la ANAC como civiles o quedarse en la Fuerza Aérea. Estos iban a pasar a la ANAC como civiles, entonces estaban generando la posibilidad de un sindicato, que no es el de Siriel, es otro, es ATEPSA. Entonces lo que querían es marcar la cancha para decir, cuando aterricemos en la ANAC nosotros vamos a manejar la cosa. Es así, esto es, lo estoy denunciando y lo denunciamos en su momento con el resto de los gremios, y lo denunciamos incluso con la comisión directiva de APTA, que era disidente de CIE en ese momento, que también firmaron los comunicados y las notas con nosotros. O sea, los mismos técnicos lo afirmaban. Entonces, ¿pero por qué decimos que es casi golpista? Porque eran militares, los pasaron a ser civiles, ahora los vuelven a pasar, que yo creo que ahí es un error, volver para atrás lo que costó 50 años de control militar, se había logrado que pasen a los civiles. Ahora, ¿por qué digo esto? Estos señores que se autodenominan los talibanes ahí mismo en la torre de control, y que el día viernes estuvieron amotinados en la torre de control y no querían salir, ahora no pueden entrar, porque el decreto de la presidenta hace que lo separen por lo menos hasta que haya una investigación. Estos señores, que son todos suboficiales de la Fuerza Aérea ahora retirados, se identificaban con el Comodoro Estrella, que era su referente político, y el Comodoro Estrella fue aquel que tomó el Aeroparque en el 88 con los Carapintada, que terminó preso, y hoy está preso por el crimen de los sacerdotes riojanos. Ese es el referente que tienen. Y nosotros decimos golpista, ¿por qué? Porque generan las condiciones de caos, ¿no? En este caso, claro, con la actividad aérea. Es sencillo generarlas, digamos, por lo que contás, es muy sencillo generarlas desde ese lugar de con poca gente. Y hay una cuestión muy particular.
Esto no le pasaba a ninguna de las aerolíneas extranjeras que operan en el país. Y muy pocas veces le pasó a las aerolíneas nacionales. Sí le pasó a LAN el viernes último, pero nunca afectaba más que a Aerolíneas y Austral. Es muy llamativo, por eso pedíamos nosotros la intervención del gobierno. Hay una cosa que no entiendo. El decreto por el cual el gobierno decide volver a manos militares, digamos, a manos de la Fuerza Aérea, el control. Usted dice, bueno, dejaron afuera a estos controladores, supuestamente. ¿Y ahora quiénes son los que están parando? Y ahora hay una cuestión solidaria, digamos, aparentemente por parte de los que están trabajando hasta que se averigüe por qué nos dejan entrar, ¿no? Pero en realidad lo dejan entrar justamente por lo que provocaron el viernes. Ahora, entonces no son solamente 12, digamos. Entonces ya no son solamente... No, bueno, pero esto se denominan los talibanes por el terror que implementaban adentro de las torres de control también, ¿no? Con la amenaza, con persiguiendo a la gente. Hay que tener en cuenta que los supervisores son los que dan las directivas ahí adentro. Pero perdón, evidentemente lo que estamos... el autodenominarse talibanes o lo que fuere, o gurkas o lo que... es porque ellos se sienten poderosos. Obviamente. Porque evidentemente no se puede resolver, que 12 hombres no pueden resolver, una empresa ni las autoridades, un problema que la gente no entiende porque no se puede resolver. Claro. La verdad no lo entendemos. O sí lo entendemos, pero... Pero es atroz lo que uno entiende. Pero es sobre la base de un saber técnico específico que los tipos pueden actuar y parar toda una aerolínea que en la complejidad de lo que es una empresa aeronáutica, de repente determinados puestos que son estratégicos, que en manos de determinadas personas privilegian el interés sectorial por el interés general, no solo digo de los argentinos que van y vienen a través de aerolíneas por todo el territorio de la patria, sino también de lo que es la propia empresa. Hemos visto los resultados que ha habido. A mí me tocó ser miembro informante por el bloque oficialista en la nacionalización de aerolíneas y fue un debate que estuvimos ahí, fueron momentos muy intensos, muy lindos. Había gente que decía que había que quebrarla, otros directamente que había que pasar a cielos abiertos, es decir que, bueno, vendrán las aerolíneas extranjeras a hacer los trayectos rentables y los que quieran viajar a Catamarca o a La Pampa, bueno, pues verán. Y la isla, Tierra del Fuego, aislada, ¿no? Obviamente recuerdo al senador José Martínez, desgraciadamente fallecido, que no era del oficialismo, que era una de las personas que más alentaba la recuperación. Y en 2 años y medio lo que se ha realizado es muy importante. Por supuesto que queda todavía mucho por hacer. Pero yo me acuerdo cuando discutíamos, había 20 aviones nada más que funcionaban, que la empresa, como usted lo había mencionado, había vendido pasajes, se veía claramente como en las películas, los tipos estaban quemando los papeles porque se querían ir en una actitud de piratería absoluta, y entonces recuperar un bien público en nombre de una idea política que es la Unión Nacional, que está en la Constitución, en el preámbulo, que es tener una línea que sirva no solo para el traslado de personas enfermas, medicamentos, sino el turismo. ¿Qué queremos? ¿Que todos los turistas que lleguen a la Argentina se queden en la ciudad más rica de la Argentina? No, lo que queremos es que vayan a toda parte del país, que gasten su dinero ahí. Por eso hay que considerar a aerolíneas en una globalidad. Es decir, bueno, ¿cuánto nos cuesta aerolíneas? Bueno, nos cuesta tanto, pero ¿cuánto nos genera? Claro. Porque si no, caemos en el discurso de la dictadura militar y de los 90, que, el ferrocarril no es rentable, hay que cerrarlo. ¿Cuánto vale un pueblo de la provincia de Buenos Aires o un pueblo del interior de la Argentina que se quedó sin ferrocarril? Entonces, me parece que esa es la cuestión. Hay que poner en términos políticos el problema para resolverlo y hacer confianza al management de la empresa. Digo, lo está haciendo bien. Ahora, es impresionante que con todo el trasfondo político que tiene esto y a medida que pasan los días, las escenas que uno puede inteligir difícilmente, se esté tratando este tema como veíamos en el informe con ese payaso de Piñeiro, con esos cartelitos y como comentábamos con un director de cámaras avisado de antemano que el tipo iba a hacer ese acting. Eso es un debate, eso es pluralismo en televisión, la verdad que yo no lo comprendo, es una payasada. A ver, Piñeiro está más para volando por un sueño que para hablar seriamente ya, y en un punto hasta como da pena, porque el tipo en los 90, por ejemplo, investigó, siendo parte de la Junta de Investigación de la Asociación de Pilotos, el accidente de Fray Bentos de Austral, y puso en el tapete y puso en la opinión pública la cuestión que había generado la política neoliberal de los 90 en términos de reducción de costos operativos, de descuidar la seguridad, tanto sea por mantenimiento de aeronaves o por reducción de tiempos de entrenamiento de pilotos y copilotos,
un poco él lo puso en el tapete. Pasaron estos años y que se haya convertido en esto, o sea, la verdad que en un punto da pena y después causa gracia, porque la verdad que sí, le falta, qué sé yo, el espantasuegra, una trompeta, no sé qué, un bonete y pipiripipi. Ahora, es evidente que a Piñeiro, es evidente, digo, para que lo llaman de todas las radios, todos los productores, vos sos productor, yo estoy cansado de escuchar en todos los micrófonos, repiten la visita, estén a favor del gobierno o estén en contra los periodistas. Ahora, ¿por qué es eso? No entiendo. Y él dice, no cumple la función de aerolínea de bandera. Una barbaridad para enumerar, nada más. Ceniza volcánica. El volcán estalla el 4 de junio. La única empresa de este país que fue a buscar a Ushuaia en plena explosión del volcán, que la ceniza volcánica, si uno imagina el mapa de Argentina, que además es el 8º país en extensión de la Tierra, desde Jujuy a Tierra del Fuego hay 5.000 kilómetros. Quedó casi por la ceniza volcánica partido a la mitad. Entonces, para ir a buscar a los turistas y también compatriotas que estaban en Ushuaia, hubo que ir por el Pacífico. Claro, es que esquivaban el volcán y hacían unos cuantos kilómetros más. La ceniza había que... Entonces, pero había que ir y sobrevolar cielo chileno, porque vos tenías que cruzar la cordillera, meterte por Chile, volar por el Pacífico y volver. El resto de las compañías no hizo esos viajes. No. Solamente aerolíneas. Hubo 4 o 5 vuelos, solamente aerolíneas y con aviones de fuselaje ancho. O sea, con los aviones que van a Europa o que van a Miami para traer a los turistas que habían quedado ahí. Bueno, la única empresa que lo hizo fue Aerolíneas Argentinas. Dice que está volando como cuando estaba Marsans en la compañía. Una mentira, pero tenés que tener ganas de mentir además, porque, o sea, está el corredor federal que hace 1 año y 3 meses que está implementado con 3 vuelos semanales, que es un avión que sale de Buenos Aires, va a Iguazú, de Iguazú va a Salta, de Salta a Mendoza, de Mendoza hacia Bariloche. Ahora, como hay ceniza volcánica, no se puede ir a Bariloche, hace Córdoba y llega a Buenos Aires. Y después había otro que hacía de Buenos Aires a Bariloche. Ahora ese no se está pudiendo hacer. Esto también generó que se corte lo que era el corredor federal del sur. Porque vos de Bariloche te ibas para Trelew, Río Grande, Ushuaia, y se conectaba con la parte norte del corredor federal. O sea que un fueguino, si quería, se iba de vacaciones a Bariloche 2 días, después hacía el saltito a Mendoza otros 2 días, Salta y terminaban en Iguazú sin pasar por Buenos Aires. Claro. Todo eso no dice, pero ni pío. Y después, el acuerdo que hay con el Incucay, la única empresa aerocomercial y de bandera que transporta órganos para trasplante, es Aerolíneas Argentinas. La verdad que hay miles de ejemplos, que no se invierte. Para no hablar de flota, que ya se habló y que ya quedó demostrado, también está una inversión de $11 millones en sistemas. American Airlines, cuando vino acá, instaló un sistema operativo de chequeo de venta de pasaje y despacho de vuelo que se llamaba Sabre, que era como 10 años o 15 años más viejo que el que estaba. La tapa de los diarios en ese momento, ¿cuál fue? Caos en aerolínea. ¿Por qué? Porque American Airlines, ¿qué hizo? No migró la información que había en el sistema anterior operativo y no la pasó al que iba a poner. Bajaron la palanca y obviamente explotó todo. ¿Cuánto tardó? ¿Un mes? Sí, no. Un mes en regularizar todos los pasajeros que estaban tirados por todo el mundo. Bueno, ahora se invierte $11 millones en sistemas y también el señor viene con el cartelito. Basteiro estuvo con Marsans. Fue una decisión estratégica de Néstor Kirchner que por primera vez desde que Marsans estaba en el país ingresara una persona de confianza y del palo en el directorio de Aerolíneas Argentinas, justo en una negociación en donde además del 5% que tenía Argentina como socia de Marsans o de Aircomet, pasó a tener 20%. Y eso fue un proceso que puede gustar o no y es discutible, pero fue un proceso en el cual se inició la vuelta del Estado Nacional a meterse tiqui, hasta que bueno, en un momento pasó lo que pasó y desde el 2008, por suerte, Aerolíneas Argentinas es de todos los argentinos. Edgardo, ¿algo para agregar sobre el tema? Porque te tenemos que despedir, te estás yendo, ¿no? No,
A la opinión pública te lo pediría, no se pueden hacer milagros en el país, porque algunos hablan de que no hay inversiones suficientes, y obvio que no hay inversiones, todavía falta mucho, y el gobierno, la prioridad no es aerolínea, tiene otras prioridades, entonces va a llevar más tiempo, pero me parece que es el buen camino, más allá de las críticas que pueda haber. Nosotros también tenemos cuestiones que acordar con la empresa, como con todas las empresas, pero me parece que el camino es el correcto, o el país está integrado regionalmente, y como decía Eric, la oposición mira que se invierte mucha plata en aerolínea y no se mira los puestos de trabajo que se han generado en turismo, en hotelería, en gastronomía, todo lo que se mueve alrededor de aerolíneas, porque los miles de turistas que vienen al país lo trasladan mayoritariamente a aerolíneas. Si no vemos eso, la fuente de trabajo que genera todo eso, no estamos viendo realmente el bosque, estamos viendo el arbolito que para algunos sería aerolínea y sale caro, ¿no? Igual uno tiene la sensación de que falta escuchar las voces de los trabajadores de aerolíneas, ¿no? Uno siente como un vacío, demasiado dirigente gremial hablando, y falta, me parece, escuchar las voces de los trabajadores. Yo por lo menos estoy esperando. No, ya sé, pero me refiero a toda esa gente anónima que debe estar, me imagino lo que debe ser el clima interno en este momento en la empresa, ¿no? En cada lugar del país la gente que quiere trabajar, que quiere desarrollarse, que hoy nos escribía y nos decía, sigamos por este camino porque estamos cansados de que nos acusen, de que nos golpeen por el delirio de algunos locos, ¿no? Y además con el esfuerzo que han tenido y la firmeza para pelear con tantos años de adversidad, 18 años, yo he visto gente, a raíz de lo que estoy haciendo y el libro que estoy haciendo, he visto gente llorar de alegría, porque incluso no creían que los aviones nuevos iban a venir. Claro. Vos lo sabés también. O sea, pero no solo los aviones, disculpame Diego, nosotros tenemos que representamos a los trabajadores de rampa. Desde el año 97 no se compraba equipamiento para arrastrar los aviones, porque los aviones pueden venir nuevos, pero si no hay equipamiento que acompañe eso, vino equipamiento última generación en todo el país, y eso no es poco. Y es un esfuerzo que está haciendo el Estado argentino, cada uno de los argentinos, y me parece que es una oportunidad que no hay que dejar pasar. Edgardo, te agradecemos mucho la presencia en el programa, sabemos que te tenés que ir. Muchas gracias por haber participado. Gracias. Vamos a pasar a otro informe, en este caso tiene que ver con el tema de los subsidios, sin duda uno de los temas importantes del día de hoy. Hubo un anuncio sobre la quita de subsidios para algunos sectores, vamos a ver las repercusiones en la tarde, dale. Más profecías no cumplidas. Y un zócalo que no se ajusta a la realidad. Más profecías se siguen incumpliendo. Hoy fue desarticulada una que lanzara Samuel Heblum el 31 de octubre de 2011. Lo llamen a Soltoviada. Decía, no, pero hay que cortar los subsidios de los ricos. Sí. De acá le digo. Pero algo van a hacer al respecto de eso. ¿De qué? De cortar el subsidio a nosotros. Vos estás mamado. Hemos iniciado un proceso de redireccionamiento del sistema de subsidios, un sistema que fue muy eficiente y va a seguir siendo muy eficiente para la competitividad y para la mejora en la distribución del ingreso de la República Argentina. La quita del 100% de los subsidios a las empresas más grandes de algunos sectores de la economía. Estamos trabajando sobre las empresas de mayor porte, sobre el grupo de empresas solamente de mayores niveles de facturación. En tal sentido, reforzar que son todas actividades en las cuales no habrá ningún impacto en el precio a los consumidores de los bienes y servicios que ellas producen, familias de mayores ingresos. Puerto Madero, Barrio Parque de la ciudad de Buenos Aires y los countries en todo el país. La posibilidad de renuncia voluntaria al subsidio de los usuarios es mucho lo que hemos escuchado en este tiempo respecto a la inequidad del mantenimiento de algunos subsidios en términos de distribución del ingreso. Y la segunda, y me parece más importante aún, es trabajar en la personalización de subsidios. ¿Cómo funcionaría esto? Con la próxima factura llegaría una especie de declaración jurada en la cual cada una de las familias puede decir si considera que necesita o no necesita el subsidio. Lo llamen a Soltoviada. Decía, no, pero hay que cortar los subsidios de los ricos. Sí. De acá le digo. Pero algo van a hacer al respecto de eso. ¿De qué? De cortar el subsidio a nosotros. Vos estás mamado. Como decíamos, el zócalo del canal de la mala onda no se ajustó a la realidad.
En lugar de remarcar que se trató de una quita de subsidios a los sectores más pudientes, lo que todos pedían, TN durante todo el día recurrió a la palabra ajuste. En primer lugar, la presidenta nos ha encargado un máximo de gradualismo y de efectividad en la medida. Hola Marcelo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Lorena? ¿Qué tal, Franco? Hola. Buenos días, ¿cómo están? Bien. Bueno, ¿ese ajuste sobre ajuste o continuidad de ajuste, Marcelo? ¿Ajuste sobre ajuste o continuidad de ajuste, Marcelo? No, bueno, es la primera etapa, yo te diría, importante de reducción de los subsidios y por lo tanto de ajuste en las tarifas públicas para estos sectores, muy puntual. El otro punto es el ajuste también en 4 sectores industriales. Esto también va a ser un ajuste tarifario muy fuerte, también de igual magnitud. Esto también puede generar aumento de costos y puede ser trasladado a los productos de estas industrias, estos ajustes. Anunciaron ajustes, recortan subsidios a las grandes empresas y a los hogares de mayores ingresos. Anunciaron ajustes. Anunciaron ajuste. Anunciaron ajuste. Anunciaron ajustes. Anunciaron ajuste. En tiempos en que Europa de verdad ajusta, es preciso recordar cuando hace 10 años el monopolio Clarín festejaba y adhería a las quitas y reducción de salarios, pensiones y jubilaciones. Cuando usted lo llama Cavallo en marzo de 2001, ¿no lo hace pensando que tal vez Cavallo, como padre de la criatura, era también el que podía lograr una salida de la convertibilidad? Sí, con claro. orden o no, no Claro lo sabemos hoy. Claro que lo pensé. Era muy difícil cubrir el cargo y en ese momento la expectativa pública miraba a Cavallo. Las tapas de los diarios lo decían. No se olvide que la prensa tiene mucha influencia en eso. Reducción, salarios, pensiones, jubilaciones. Esto fue la etapa de Clarín del recorte jubilatorio. No, había mucha bronca. No. De la Rúa, el recorte es la única salida y no es negociable. De la Rúa, el presidente, doy la vida por esta pelea. Coraje del presidente, la fuerza del presidente. Claro. Así se trataba esto que escribía Amado, así se relataba la realidad argentina. Bueno, a ver, Eric. Bueno, primero una cuestión simbólica, puesto que empezamos también hablando de los símbolos con el tema de aerolíneas. Esto del ajuste, ¿no? Se viene el ajuste, entonces con eso se crea ese caos que quizás algunos quieren crear en algún lado y trabajan de bomberos pirómanos, de algún modo tratan de alumbrar incendios para después ir a apagarlos. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando que después de la salida del infierno, de la que hablaba Néstor, después de la recuperación económica de la Argentina, bueno, hay determinados sectores de la economía que ya no necesitan la ayuda del Estado, que sí necesitaron en un momento en el cual evidentemente las cosas no se iban a dar solas, es decir, no hay que hacer como se hizo en el 2000-2001 en la Argentina o como están haciendo ahora en Europa, sino que hay que tener un Estado estratega, un Estado que pueda intervenir y que una vez que la situación económica ya va mejorando, se redespliega la cuestión de los subsidios hacia otros sectores, del mismo modo que el interés particular no puede primar sobre el interés general en una empresa, como en el caso de aerolíneas, tampoco puede primar en un país. Yo me traje las facturas que pago. ¿Cómo te va? No pertenezco al sector de los ricos que no se estás mencionaba en los barrios recién. asignados. No, cuando dijeron nosotros, para algo le dicen dieta al salir un senador, pero no me quejo. Ahora, subsidio al consumo eléctrico. 200 pesos de subsidio. Yo los puedo pagar. Subsidio al consumo de gas, 146 pesos. ¿Tenés la cuenta anual de cuánto está subsidiado? Está la cuenta anual y está después también la cuenta en otros países. Subsidio, esto es agua, 130 pesos. Estas son sumas que los sectores medios pueden pagar. No estamos diciendo que, acá además son 56 pesos, 200 pesos, 170. No es que estamos se va a hablando de deprimir el grandes consumo. sumas, no estamos diciendo que pasamos de 56 a 300. ¿Se va a deprimir el consumo o no? No, al contrario. Precisamente hoy, ahí por el barrio en Lomas, en la calle Capitán Rojas, ya se ha tomado contacto
pacto con los vecinos para hacer todas las obras de cloacas y darles gas natural. Digo, si la patria somos una colectividad de personas, precisamente los que podemos hacer un esfuerzo más grande, bueno, eso se ve reflejado después en el conurbano, que es un poco mi tierra, donde uno va teniendo gente que antes era con garrafa o no tenía cloacas, bueno, van accediendo a la modernidad, que de eso se trata. Nosotros hacemos política económica. Cuando decimos, bueno, vamos a sacar subsidios y vamos a hacer un ahorro de 3.467 millones de pesos, en la parte industrial, no es para atesorarlos, es para invertirlos en otro lado, para que la economía siga. No hay una cuestión, pasa que la oposición muchas veces dice, no, quieren hacer caja, ¿no? No, ¿y qué quieren? Evadirla ellos. Jugar a hacer la bicicleta y poner la plata, terminar el ciclo de acumulación fuera de la Argentina. Eso se hace en otros países. Los Estados Unidos lo hicieron en su desarrollo. Y está muy interesante el tema de la renuncia voluntaria a los subsidios y al registro también de usuarios. Y esto no es una cosa que el Estado, malo, horrible, venga, intervenga en la casa de uno, sino que se va a hacer con las asociaciones de consumidores, con las universidades, con los usuarios. Los resultados se construyen. A veces nos dicen, ¿por qué no hicieron las cosas más rápido? Porque costó mucho armar la Argentina, hacerla, construirla. Costó también mucho tiempo desarmarla y cuesta hoy volverla a construir una determinada cantidad de tiempo. Cuando llegó San Martín, no cruzó los Andes enseguida. Regimiento de granaderos a caballo, cuál era la situación, se construyó un proyecto político, como nosotros desde el 2013 llevamos adelante un proyecto político que tiene una sustentabilidad económica. Ahora, esa sustentabilidad económica no está basada en una doctrina o en un credo inmutable, sino que nos adecuamos a ver cuáles son los problemas y a solucionarlos. Eric, una pregunta muy sencilla. Las empresas que tengan un aumento de su costo energético para producir lo mismo que venían produciendo, ¿van a trasladar ese costo a sus productos o no? No, es una quita de subsidios, no es una cuestión de que se les encarece forzosamente toda la parte de la producción. Cuando uno ve los sectores como refinación de combustible, procesadoras de gas natural, plantas procesadoras de biocombustible, agroquímicos. Los agroquímicos, claro. Digamos que son sectores que efectivamente pueden vivir sin subsidios. Uno también puede vivir sin subsidios y se va a preguntar a la persona, ¿usted puede pagar la factura? Eso está bueno, sí. Y eso es una, y eso me parece que es una decisión que le va a dar mucha más participación y va a ser parte de la construcción colectiva que estamos llevando adelante. Pero además es el reaseguro, digamos, haciendo la contracara del título de Clarín, que ya salió a decir que los servicios van a aumentar hasta un 1800%, no sé cuánto. Eso no es cierto. Esto es el reaseguro, el mecanismo de que nadie que necesite el subsidio lo va a dejar de recibir. Claro, exactamente, se contempla. Esa es la base del mecanismo. Igual es una pregunta con una respuesta. Igual los medios, los grandes medios dominantes, van a encontrar en el resquicio de esa medida de equidad, si querés, porque la lógica es que uno lo piensa, que quien vive en un palacio no puede pagar lo mismo de luz y de gas, la tarifa, que el que vive en una casa modesta. Pero va a encontrar en los intersticios de la sociedad a una viejecita que no puede pagar y que justo vive porque alguien le dejó un cuartucho en el fondo, y van a encontrar, y esas van a ser las anécdotas que van a encontrar la televisión. Esos son casos que están previstos. Acá no se tocan las excepcionalidades y basta hacer el trámite en la empresa, en el ente regulador. No es una cuestión que viene de arriba para abajo. Por eso yo refuerzo mucho la idea de construcción. A mí me parece que en el fondo lo que nosotros tratamos de hacer desde el 2003 es usar al Estado como instrumento de transformación de la realidad. Pero también tenemos que transformar ese Estado. Aerolíneas hoy no es la misma Aerolíneas que hace 10 años atrás, por suerte, pero a medida que vamos transformando la realidad, también tenemos que transformar el instrumento de transformación. Por lo tanto, a veces uno tiene la dificultad. También, haciéndonos responsables de las cosas que van pasando. Responsables de las cosas que van pasando, dando los debates políticos donde hay que darlos, en el Parlamento, dando las discusiones, pero a veces pareciera que frente a esta nueva Argentina, los modos de hacer política todavía son de la guerra del 14. A ver, Nora. El sábado escuché a Roberto Navarro, un economista, periodista especializado en economía, que hablaba de cómo había sido en su momento la decisión de Néstor Kirchner de priorizar una política de subsidios generalizada,
con el fin de beneficiar en un punto el consumo interno y mejorar los salarios en forma indirecta. Él el cálculo que hacía que en el 2003 la importancia, la ponderación del pago de tarifas y de transporte de servicios públicos, lo que se denominan servicios públicos, implicaba un 25% del salario medio de la economía. Con la política de subsidio generalizada, esta ponderación bajó a un 8%. Pero lo que pasa es que se da también la inequidad que estamos viendo con los sectores de mayor poder adquisitivo que cobran, como bien decía Orlando, que pagan tarifas bajísimas. El tema es cómo haces para hacer equitativa una política que hasta ahora fue generalizada y no distinguió. Entonces esto genera... Hoy, si uno miraba en Twitter, había algunos periodistas vinculados, trabajadores del Grupo Clarín y de distintos medios del grupo, que decían, entonces ahora nos van a revisar, nos van a cruzar los datos con la AFIP y vamos a tener que demostrar que no podemos pagar. Y vos decís, ¿qué tiene de malo eso? Si hasta ahora te estuviste beneficiando de 8 años que te estuvieron realmente subsidiando una tarifa que, como demostraba el senador, la verdad que los sectores medios de este país pueden pagar esa tarifa. No estamos hablando de una cuestión confiscatoria. Lo que sí hay que ir con la verdad relativa que nosotros avanzamos en nuestro accionar político, a decir que quizás aquellos que tienen un poco más hacen un sacrificio, bueno, vamos a estar mejor todos. Si no, los sectores que creen que los servicios públicos son gratuitos son los mismos que piensan que el Estado es nadie. O, como decía la señora Thatcher, la sociedad no existe, solo hay individuos. Nosotros creemos en la sociedad civil, en la sociedad política, creemos en el debate, y me parece que estas medidas también muestran la fortaleza del modelo, en el sentido que ya podemos ir redimensionando y trabajando sobre otros sectores. Y esto está en la palestra, lo discutimos acá, lo discutiremos en las calles, en donde haya que charlarlo. El subsidio que se le dio a Clarín con la especificación asimétrica, ¿se lo van a quitar? Hay un informe acerca de la especificación que hizo la Cámara de Diputados, que sería interesante. Un buen subsidio. Sería interesante recordarlo. ¿Esa era justicia social? Perdón, justicia asocial. Asocial. ¿Para qué lo quiere escuchar Dominelli, que dé su opinión sobre el tema subsidio? A ver. En principio es como que me pone un poco contento que, qué sé yo, que Mirta Legrand pague más, ¿no? Por Dominelli. Susana Jiménez. Claro, Susana Jiménez, claro. Para Susana. Claro. Y después no deja de asombrar un poco cómo un medio como Clarín o como TN en el 2000 o en el 2001 informaba obviamente del ajuste que anunciaba primero López Murphy, ¿no? Con la reducción del presupuesto a las universidades, con el recorte también a los jubilados y maestros, y ahora en donde, bueno, quienes tienen más y pueden pagar más, pagarían más o van a pagar más. Bueno, el concepto del ajuste sigue y lo siguen comunicando de una manera que, bueno, el que quiere o el que por ahí está un poco como desprevenido, ¡pum!, te embocan otra vez con el ajuste, cuando en realidad hasta son capaces, algunos que viven ahí, le dice, ¿usted puede pagar más? No. Pasa a Barrio Parque, me gustaría también ver, a ver... Y bueno, Chiche Heblum ya lo tenés. Sí, exacto. Pero, ¿sabes qué? Me queda claro, no me queda claro esto. Lo voluntario significa que hay personas, cualquier individuo, cualquiera de esta sociedad, yo, por ejemplo, que pago poco, digo no, y por ejemplo no entro a lo mejor en el barrio Parque o lo que fuere, digo, yo debo pagar más. Esta es una actitud personal. Y acá aparece un hecho que todos lo tenemos en la cabeza, no es ninguna novedad. ¿Hasta qué punto somos capaces de tener vergüenza en nuestra intimidad si amarreteamos la información para seguir pagando poco? Este es el tema. Cuando él dice, me gusta, y estoy de acuerdo con vos, fue buena la ironía, que Mirta Legrand, que Susana Jiménez, que Eduardo Ornequian, que el de Techín pague más. La pregunta es, ¿y me gusta a mí pagar más? Evidentemente, lo que pasa es que... Acepto pagar más, y yo acepto pagar más. Lo digo públicamente, acepto pagar más. Depende un poco del compromiso que uno tenga consigo mismo, con su conducta, su trayectoria, sus ideas y su país. Es cierto que hubo un caso que salió en el diario Tiempo Argentino de un señor que fue a decir, yo quiero pagar más, no quiero el subsidio eléctrico. Y el problema es que no había un soft para eso, no había un programa. Entonces, ahora, lo interesante es que esto también va a permitir ese redimensionamiento. ¿Le tomaron el teléfono? Y quizás, sí, es un amigo, pero quizás
quizás a futuro haya que de nuevo de repente, acá no hay una doctrina en materia de subsidios. Por ejemplo, los europeos gastan 55.000 millones de euros para defender a su agricultura. Agricultura altamente poco competitiva comparado con la nuestra. Pero bueno, esos 55.000 millones de euros son los que le permiten tener una política agrícola común. Bueno, es una decisión política y tienen ese costo allá en Europa. Nosotros acá creo que estamos no en una perspectiva de ajuste y de achique, sino de redimensionamiento. La Argentina ha cambiado. Barra cortito, por favor. Sí, una de esas tapas de Clarín, no la del ajuste, la otra que me impresionó mucho, que era Cavallo promete reactivar rápido si le dan poder. Cavallo promete reactivar rápido si le dan poder. Que más allá de que fuese una operación política de Clarín, la lógica que la sociedad estaba tolerando en ese momento de que un tipo, de una manera absolutamente bananerística, viniera a Cavallo a salvarnos. Supercaballo. Cosa que va a ser impensable. Bueno, como los gobiernos de Italia, super técnicos, o los de Grecia. Está pasando ya. Claro. Que no quieren políticos. Se llama Monti, Papademos y demás, ¿no? Vamos al corte, señor, ya volvemos. Bueno, abuelo, mira, estas son todas las fechas de pago, están bien claritas. Es un clic, es rapidísimo. Y si querés, lo podemos ir viendo juntos todos los meses. Buenísimo, gracias. Ahora eso sí, yo te ayudé, ahora te toca a vos. Vicky, quiero que sepas que ni siquiera la flor más linda del jardín de la casa de mis abuelos puede igualar la primavera que hay en tus ojos. Ingresa en www.anses.gov.ar y averigua en un solo clic la fecha en la que cobran tus abuelos. Ayuda a tus abuelos. Dedicales un clic por mes. Ellos te dedican toda su vida. No sé muy bien sobre qué pierna bailó, a veces me agarra. Perdí mi cupo para gas nervioso y noticias piratas. Noticias de ayer. Extra, extra, noticias de ayer, extra, extra. Buenos atracos, perfectos atentados, bien iluminados. Las monjas verdes revolucionarias para gran consumo.